Él es un amigo muy querido por nuestra familia y él va a dar ahora el tema que enviamos en la playa para que ya lo vayan conociendo un poquito. Él obviamente también tiene palabras que se va a presentar solito, me imagino yo. ¿Verdad, Alexi? Sí. Primero que todo, agradecer a cada uno de ustedes esta tan cordial invitación que me han hecho para poder compartir junto a ustedes. Bien dicho, soy amigo de la familia de Marta ya hace bastante tiempo y ella me extendió esta invitación que me cayó por sorpresa porque por motivos laborales de repente uno deja de hacer lo que alguna vez hizo tan constantemente. En particular, me dedico a ser profesor entre ética, religión, etcétera, en colegios aquí en Santiago de Chile y también trabajo en educación superior actualmente este año. Así que encantado de conocer a este grupo ahí que peregrina como iglesia desde distintos países que estaba viendo de los que ustedes forman parte. Gracias, Alexis, por tu presentación. Así que no sé, Marta, si tenían pensado alguna oración antes o comenzaban ya con la presentación de Alexis. O le invitamos a hermana Anita, que está allí presente, si quiere hacer una oración antes de cederle la palabra a Alexis para que nos haga su ponencia. Me imagino. Alexis sabe hacer muy bien la oración o la hermanita Ana. Lo importante es que nos pongamos en la presencia del Señor porque ese es nuestro último fin siempre, su presencia y todo que sea en nombre del Señor, ¿verdad? Estoy contenta porque están ahí mis queridas hermanas de comunidad con las hermanas pastorcitas. Yo no puedo estar presente allá con ellas porque estoy recuperándome de mi enfermedad, así que estoy con el corazón lleno de alegría. Un beso. Y, no sé si quieren esperar a que se conecten un poco más o simplemente comenzamos. Y invito a Alexi o la hermana Anita sin pelearse para hacer la oración. Hermana, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Y estamos en este tiempo preparándonos, ¿verdad?, para este precioso Pentecostés. Ciertamente todos necesitamos de la ayuda, de la fuerza, de la gracia del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Y por supuesto toda nuestra vida, nuestras decisiones, opciones, orientaciones, actividades, todo está bajo la protección del Espíritu Santo. Este don maravilloso que Jesús resucitado le ha dado a los apóstoles y nos ha dado a todos nosotros, a la iglesia. Dejemos que el Espíritu Santo expanda con todos sus dones, sus frutos, todo su actuar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para que todo nuestro ser, como nos dice el Padre Alberione, se oriente decididamente hacia Dios. Pedimos entonces al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos sostenga, que nos anime, que nos quite el miedo como lo hizo con los apóstoles. Él es el único, el Espíritu Santo es el que conoce los cerrojos que hay en nuestro corazón y es capaz de derrumbarlos, de abrir las puertas de par en par para que entre este Dios maravilloso que nos ama y que se quiere hacer cada vez más realidad en nuestra vida. Coloquémonos pues con disponibilidad para acoger esta obra preciosa del Espíritu Santo. Y le pedimos a hermana María de los Ángeles si
nos ayuda a invocar con un canto, así con esa voz hermosa que tiene, que nos ayude a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a servir. Ven, dame tu calor. Y me quedé sin letra, perdón. Llena mi corazón, enséñame a servir. Dame tu calor. Llena mi corazón, corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y ahora siempre, y por los siempre, siglos de los por los siglos. siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bien, bienvenidos todos. Martica, muchas gracias por traernos a Alexis también para compartir este momento de reflexión. Bienvenido, Alexis. Un saludo a todos los presentes. Por ahí hay por aquí de Bogotá también algunos. Está Luz Dari. ¿Quién más? Tenemos a Lilia de Perú, a Nancy Luján de Perú, a todo el grupo de cooperadoras de Chile que están allí todas juntitas. Ay, qué linda, sí. Emilia de Bogotá. Está Emilia de Bogotá, que viene Emilia. Está hermana María de los Ángeles, una presencia hermosa también en el grupo. ¿Quién nos falta? Ya, yo creo que estamos. Y se irán sumando a medida que van llegando de sus trabajos. Así que Martica, Alexis, tienen la palabra. Okay. Gracias, hermanita Anita. Bueno, mi querido Alexis, comencemos nomás. Muchas gracias. Perfecto. Voy a compartir pantalla para que todos y todas puedan tener acceso ahí a lo que hemos preparado. Bien, así que un segundito. No sé si la pueden ver. Sí, se está viendo, Alexis. Ok, perfecto. Entonces vamos a un segundo. Si hay algo que no cambia, me avisan por favor para tener presente. ¿Logran ver ahí el título de la presentación? Sí. Bien, ok, entonces comencemos. Les voy a contar un poco el meollo de todo esto, cómo hemos llegado aquí, el por qué este tema. Marta me recordó de que ustedes habían tenido de alguna u otra forma un tema pasado relacionado, cerrando, por decirlo así, el pontificado del Papa Francisco. Entonces, en vista de que asume un nuevo Papa,
sentí que correspondía seguir hablando de esto, pero me coloqué a pensar desde qué acento, desde qué mirada poder conversar, poder compartir algo, reflexionar sobre esta temática. Y bueno, dije sobre el origen. Siempre es bueno preguntarse, ok, estamos hablando del Papa, pero ¿quién fue el primero que tuvo este servicio, que tuvo este llamado? Y no pude evitar en recordar, ¿no es cierto?, la figura del apóstol Pedro. Y algunas veces, como católicos, enfatizamos mucho en el Evangelio, que está maravilloso y está bien, pero algunas veces las cartas católicas pasan en un segundo, en un tercer plano, y ahí están los pobres, olvidadas, como los hermanitos pobres, ¿no es cierto?, de esta gran familia llamada Biblia. Entonces vamos a tomar una de ellas para conocerla, para recordar, o quizás no me he acercado tanto, y la verdad que ya ni siquiera me acuerdo qué es lo que dice, que es la primera carta del apóstol Pedro. Pero teniendo presente que tenemos un papa religioso, un papa perteneciente a la orden de San Agustín, me gustaría que anuláramos uno de nuestros sentidos. Les voy a invitar a todos ustedes, ya que estamos conectados, ¿no es cierto?, a través de la oración, con este canto que ha hecho la hermana, que ha pedido la presencia del Paráclito sobre cada uno de nosotros, que cerremos nuestros ojos. Y vamos a rumiar, vamos a pensar, vamos a sentir en nuestra vida las siguientes palabras que algún día Agustín escribió. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí, y yo afuera. Y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y lo aspiraré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti. Creemos y esperamos que el nuevo Papa León, nos conduzca por este camino con esta espiritualidad propia de esta orden religiosa, que nos recuerde sobre nuestro primer amor, que al igual que el apóstol Pedro, atraviesa algunas veces momentos de dificultad. Bien, partamos, queridos hermanos y hermanas. Aquí tenemos entonces la primera carta de Pedro. Si les tuviera que hacer una prueba, así como se las hago a los niños, pregunta muy fácil para que todos ganen. El primero que responde, ahí el ganador o la ganadora. ¿Alguien me podría decir si estamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. Muy bien, muy bien. Obviamente estamos en el Nuevo Testamento. No nos tenemos que dirigir a ningún otro lugar que no sea el Nuevo Testamento. Y vamos a abrir, ¿no es cierto?, nuestra Biblia de alguna u otra forma, así como mentalmente, y vamos a dejar un poquito atrás los evangelios y está mucho más adelante, pasando por las cartas del apóstol Pablo. Por ahí va a comenzar a destellar y aparecer, ¿no es cierto?, esta carta del apóstol Pedro, que es una carta corta, no es una carta tan extensa quizás como otras. Entonces, si tuviéramos que hacer un contexto de quién es este hombre, el contexto histórico que siempre es tan importante. No da lo mismo nacer en cualquier lugar, no da lo mismo ser chileno, ser paraguayo. No estoy hablando de la dignidad que cada uno de nosotros posee, reconocida, ¿no es cierto?, por los derechos humanos. Estoy hablando de que algunas veces la historia nos contextualiza. La historia, de alguna otra forma, marca nuestra historia, nuestra experiencia, la experiencia que también vamos a tener con Dios. No es lo mismo ser una mujer occidental
en estos momentos que ser una mujer perteneciente a estos grupos algunas veces radicales que están completamente cubiertas y temerosas. La historia tiene algo que decir en todo esto. Y cuando pensamos en Pedro, ¿quién era él? Como ustedes acaban de ver aquí en la imagen, es un hombre que no se llamaba Pedro, que tiene otro nombre, Simón. Y me gustaría que me dijeran, ¿se acuerdan de algún milagro en el que estuvo presente Pedro? ¿O que quizás Jesús le ayudó a Pedro? ¿Se les viene algo a la mente? Cuando pescaron, Muy bien. no podían echar las redes. Efectivamente. Y si pescaron mucho, ¿por qué? ¿Qué era su profesión? Pescadores. Era un pescador, efectivamente. Una actividad, ¿no es cierto?, de aquellas épocas. No era un país libre. Utilizando una analogía del día de hoy, no era un país soberano, era un país invadido, interferido por una potencia muy poderosa como era el Imperio Romano. Es en ese contexto en el que se desarrolla la vida de Simón. Es en ese contexto que Simón se casa bajo las tradiciones judías, él tiene a su esposa. Es en ese contexto que él va a conocer a un hombre que va a irrumpir en su vida, va a trastocar todo, lo va a cambiar, lo va a dar vuelta de cabeza. Un hombre que nosotros llamamos Jesús, ¿no es cierto? Y el significado del nombre Jesús, Yahvé salva, Dios salva. Este hombre llamado Jesús, Yeshua, en el idioma propio de la época, de alguna otra forma llega a la vida de Simón. Simón va a tener muchos conflictos internos respecto a este hombre tan misterioso que hace cosas tan prodigiosas y que él lo escoge no dentro de un gran grupo para que sea parte quizás de 100, 200 personas, lo escoge para ser parte de un grupo íntimo, un grupo que nosotros bien sabemos que son los apóstoles. Luego de eso va a haber un hito fundamental en esta relación, que es una pregunta actual, que cada cierto tiempo puede avanzar, se puede profundizar, puede incluso perder sentido, puede incluso algunas veces ya no responder la pregunta con la misma pasión que algunas veces nos realizó y respondimos. ¿Qué es esa pregunta? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Me gustaría que uno o dos de ustedes me dijeran en este minuto, en este junio del año 2025, 5 de junio, me dijeran, ¿quién es para ti Jesús? Bueno, para mí Jesús es maestro. ¿Quién se anima a responder? Maestro, por aquí escuché. Maestro, mi Muy maestro. bien. ¿Quién más? Mi pastor. Muy bien. Mi maestro, mi pastor. Y Salvador. Siempre Salvador. Mi guía Siempre. con tantos ejemplos que nos dio y nos da. Eso es. Siempre a través de la historia de nuestra vida se nos va a hacer esta pregunta. Misma pregunta que se le hace a Simón. Y Simón tiene una respuesta muy luminosa, una respuesta que Jesús dice que fue revelada de lo alto. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y luego Jesús es en ese contexto que va a tomar una decisión fundamental. Va a cambiar el nombre de Simón. Y ya no será más Simón, será Kefas, ¿cierto? En arameo. Y en este griego, que va a significar Pedro, que va a ser una roca. Y sobre esa roca se construirá la iglesia, ¿bien? Pero dice después algo un poco tenebroso si uno realmente lo analiza, que ni los poderes del infierno prevalecerán con ella. Ojo, pero no está diciendo que esos poderes no la van a remecer, que esos poderes no la van a confundir, que esos poderes quizás no la van a perturbar. Esos poderes van a hacer lo suyo. Y quizás ahí una reflexión, quizás para más adelante, ¿qué significan esos poderes del infierno? ¿Cuáles son esos poderes que el infierno tienen, pero que si la iglesia está en esta roca que Jesús señaló, prevalecerá?
Por eso la unidad de los cristianos, que también va a ser un rol del sumo pontífice, es tan importante, porque es una roca. Jesús no señaló muchas rocas, es una, y por eso es tarea de todos siempre buscar la unidad. Entonces, es uno de sus primeros discípulos apóstoles, y él va a aparecer, ¿no es cierto?, en esta iglesia primitiva en Jerusalén. Yo no sé si hay alguno de ustedes que tenga Biblia en este minuto. ¿Sí? ¿No? Si no, para continuar. La tengo abierta, sí. Sí, Muy bien. Hermana, le agradecería por favor si puede buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y pueda comenzar a leer qué es lo que dice ahí. Ya, Hechos 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Hasta ahí, muy amable, muchas gracias. Dentro de todo ese grupo, sabemos que un rol fundamental, nuestra madre María estaba en medio de ellos, pero también estaba Pedro. Y luego, un poco más adelante, si ustedes miran en sus Biblias, Pedro hará el primer discurso. No fue María, fue Pedro. Y pareciera ser que lo que pasó no fue algo sigiloso. Pareciera ser de que realmente fue algo medio estruendoso que generó un cierto revuelo, por lo menos ahí en ese sector donde ocurrió, porque Pedro sale a decir, estos no están borrachos como ustedes piensan. O sea, si están, y vayamos pensando, si están todos dentro del cenáculo, donde ocurrió, ¿no es cierto?, el día de Pentecostés, y comenzaron a hablar, la pregunta es, ¿por qué la gente de afuera supo lo que pasó? Bueno, lo más probable es porque no fue un evento muy silencioso, un evento muy íntimo que nadie se enterara. Pareciera ser de que lo que ocurrió dentro de ese lugar salió de los muros y Pedro sale a entregar el primer discurso. Y ahí se comienza a vislumbrar un poco esta autoridad que Pedro va a ir comenzar a desarrollar. ¿Quién escribe esta carta? Si bien es cierto, hoy en día hay muchos estudios que señalan que hay una presencia fuerte propia del apóstol, sí el apóstol entregó todos estos conocimientos, etcétera, etcétera, a otro hombre que la redactó, el nombre de él, ¿no es cierto?, llamado Silvano. ¿Bien? Y no es de extrañar porque lo más probable es que Pedro, quizás desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la escritura, no era muy avesado. Ya ustedes mismos dijeron que él tenía otra profesión. Por lo tanto, quizás utilizaron a un integrante de esta nueva comunidad cristiana que fuera escribano, que tuviera otro tipo de estudios, que tuviera una educación superior para desarrollar esta carta. Entonces, ¿a quién le escribe esta carta? A cristianos. ¿Pero a qué clase de cristianos? A cristianos perseguidos. ¿Bien? Y eso va a ser importante. Si alguien se puede ir, ahora solo vamos a trabajar con la carta de Pedro, en la primera de Pedro. Si alguien podría, por favor, leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, se lo agradecería mucho. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Ahí el hermano señaló una palabra, calumnian. Es decir, la presencia de los cristianos ya no es indiferente. Hay algo que está haciendo ruido. ¿Dónde está haciendo ruido? En este lugar que se cataloga como Asia Menor, que es la actual Turquía. Y uno se pregunta, ¿y por qué está haciendo ruido? ¿Qué es lo que está pasando?
porque estamos en un contexto histórico donde hay una infinidad de dioses. Acordémonos de las clases de historia, Grecia, Roma. Si estamos en Roma, está Júpiter, está Venus, está Marte, ¿no es cierto? Que los romanos llamaban así a los dioses, a diferencia de los griegos, que era Zeus, Poseidón, etcétera, etcétera. Entonces uno podría llegar a pensar, ¿por qué un dios más sería tan terrible para ellos? ¿Qué hay de raro que la gente que está tan acostumbrada a una multitud de divinidades comience a menospreciar a otra religión, si hay tantas? Pareciera ser de que más allá de un Dios más o un Dios menos, esta comunidad cristiana comenzó a comportarse de una manera distinta a los cánones de la época. Bien, pareciera ser de que la religión en el mundo antiguo no tenía quizás mucha incidencia fuertemente en la vida diaria, pero los cristianos elevaron el estándar ético de la vida diaria. Dentro de su religión, la moral comenzó a ser muy fuerte, muy importante, y una palabra clave, la caridad. Y recordamos, se nos viene a nuestras mentes, porque todos hemos leído ese texto, miren cómo se aman. Pareciera ser que en el mundo antiguo ese amor comunitario no era común, y eso comenzó a desestabilizar la organización de aquella época. Ahí, a grueso modo, tenemos la estructura de la carta. Nos damos cuenta ya que está compuesta por 5 capítulos. Yo les dije que no era una carta muy larga, es una carta breve, donde primeramente podemos subdividirla en 5 partes, como ustedes ven. La primera de ellas es un saludo, bien. Posteriormente viene un canto de alabanza. Luego una primera gran sección donde se va a hablar de una nueva identidad de familia. Acordémonos que estos cristianos son cristianos gentiles, no son cristianos propios de la rama judía, sino cristianos que vienen de otras religiones, no tienen estas tradiciones. Luego, la segunda sección, el sufrimiento como testimonio de Jesús, y luego sufrimiento y esperanza futura. No vayamos perdiendo, ¿no es cierto?, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el llamado que tiene todo Santo Padre? Por eso estamos estudiando esta carta. Bien. Entonces, vayamos primeramente. Este saludo, de alguna u otra forma, Pedro va a recordar a este pueblo que Dios ha sido elegido, pero también exiliado. De alguna u otra forma les empieza a enseñar a estos cristianos gentiles que no tienen esta tradición judía, que hubo un primer pueblo de Dios que fue elegido en la figura de Abraham. Por eso ustedes pueden apreciar ahí el texto de Génesis 18-19. Bien, todos nosotros conocemos la historia de Abraham, ¿no es cierto?, y los primeros patriarcas. Pero luego, con el correr del tiempo, este pueblo fue exiliado. Y va a ser exiliado por distintas razones a través de la historia. Acuérdense que después el pueblo de Dios se divide en el reino del norte, en el reino del sur. Jerusalén cae, es destruida, tanto por Asiria como por Babilonia, etcétera, etcétera. Siempre van a sufrir, van a ser invadidos, van a ser perseguidos. Y aquí ya comienzan los primeros chispazos para tener presentes. Somos parte de una religión que va a tener que enfrentar estas dificultades. Y ahí nos entrega la respuesta a lo primero que planteé. ¿Cómo serán estos poderes del infierno? No son menores. O sea, que exilien a un pueblo completo, que sufran el destierro, no son palabras menores. Entonces, en este Antiguo Testamento se hacen estas descripciones de Abraham e Israel. Y en el fondo, el apóstol Pedro le va a decir a estos gentiles, vengan, somos familia. Y eso es importante, porque en el mundo antiguo, si bien es cierto, había familia, estructuras de familia, y va a depender también de la cultura, de cómo se va a entender una y otra, también hay que decir que estaba la estructura de la esclavitud. Entonces, que a mí, hombre, mujer, niño, esclavo, no me trataran como cosa, no me trataran como pertenencia, sino como persona, ya va a ser un cambio radical. Tan radical que hoy en día podemos afirmar perfectamente que el cristianismo es prácticamente casi uno de los pilares
que sustenta los derechos humanos. Entonces, estos gentiles van a ser parte, ¿no es cierto?, de esta familia de Abraham, de esta primera promesa que se realizó tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando Dios llama a Abraham en Ur de Caldea. Y luego, bendito sea Dios, quien nos ha hecho nacer de nuevo a la esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. ¿Cierto? Esta alabanza que se reconoce esta bondad, esta santidad, esta grandeza de Dios y que nos ha hecho nacer de nuevo. Esto va a ser un mensaje sumamente importante en el Nuevo Testamento, el nacer de nuevo. Bien, nacemos de nuevo por el bautismo, nacemos de nuevo, ¿no es cierto?, por la efusión del Espíritu Santo, que la hermana bien recordaba que prontamente estaremos celebrando Pentecostés. ¿A quién nacemos de nuevo? Y la primera carta de Pedro es importante. A una esperanza nueva, ojo esto, una nueva identidad. Ya no soy el que era. Debo ser distinto. La gente no puede ser que durante todo el trayecto de mi vida no me identifique como cristiano. Y ahí viene la gran palabra que muchas veces ocupamos, que es el testimonio de vida. No estoy diciendo con esto que no nos vamos a caer, no estoy diciendo con esto que no vamos a pecar. Bien, estoy diciendo con esto que es un caminar constante, es un progreso constante. Y si hay alguien que se cae, obviamente con caridad lo esperamos, lo levantamos, le ayudamos a sacudirse, lo acompañamos en su proceso. Y vamos a ser parte de una nueva familia. Bien, recordando al Papa Francisco, muy lúcidamente lo dijo, que la iglesia es como una especie de tienda, de hospital, de campaña, ¿no es cierto? Una iglesia media magullada, no es una familia perfecta, es una familia que congrega pecadores que desean alcanzar la santidad. Pero Francisco lo dice bien, pecadores sí, corruptos jamás. Entonces, este sufrimiento que siempre va a estar en medio nuestro no es cualquiera, no es que nos sirva para nada. De hecho, el sufrimiento desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva de esta carta, sirve para purificarnos, para profundizar en nuestra fe. Por eso va a ser importante. Bien recordarán los que ya, bueno, acá no tengo a ningún adolescente en el grupo, ¿cierto? Ya todos pasamos hace rato ese minuto de la vida. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que el Papa Juan Pablo II escribió una carta llamada Salvificis Doloris? La salvación en el dolor. En el fondo es eso. El dolor como medio de purificación. El dolor como si fuera una ofrenda. ¿Ok? Ya, voy a cambiar la diapositiva. ¿Se cambió? Sí. Ya, ok. Entonces, la voy a agrandar solo un poquito, luego voy a volver a salir y les voy a volver a preguntar. Entonces, ahí tenemos como el contexto completo. Y ahora vamos a partir, ya salimos del saludo inicial, ya salimos de la alabanza a Dios, y ahora nos vamos a ir a los 3 bloques, a los principales. ¿Bien? Y el primero va a hablar de una nueva identidad de familia, que es lo que estamos conversando un poquito. Y para esto, Silvano, en nombre de Pedro, va a proponer algo muy interesante. Acabo de cambiar la diapositiva. ¿Lo logran ver? Sí, señor. Ok, Sí, perfecto. Pareciera ser que está funcionando mejor. Él va a comenzar a utilizar imágenes del Antiguo Testamento. Y esto va a ser muy catequético de alguna u otra forma. Porque si ellos están diciendo, estos, ¿no es cierto?, apóstoles, esta nueva propuesta, diciendo que son el nuevo pueblo de Dios, bueno, cae de cajón. Si hay un nuevo pueblo de Dios, nos imaginaremos que hay un antiguo pueblo de Dios. Pero como yo soy un gentil, mi raíz no es judía, alguien me tiene que enseñar de qué se trata todo esto. Y por eso van a utilizar todas estas imágenes necesarias para que el cristiano gentil de este sector geográfico de Asia Menor comience a comprender este desarrollo de la historia de salvación. Cuando miran esta imagen que tengo aquí puesta aquí en el computador,
¿qué evento de la historia de la salvación se les viene a la cabeza? La salida de Egipto. Muy bien, efectivamente, con Moisés. Clave, recontra mega importante, porque sabemos que de ahí es la cuna, es la semilla de donde algún día emergerá la Eucaristía para los católicos, con la Pascua. Entonces, este Silvano, ¿no es cierto?, va a comenzar a utilizar imágenes que no son cualquiera, imágenes que son importantes. Él va a hablar del nuevo pacto, y la palabra pacto es clave en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos. Siempre se hablará del pacto. Ahí tenemos a dos, Isaías, Jeremías. Acordémonos cuando, si mal no recuerdo, el profeta Amós fue obligado a casarse, ¿no es cierto?, con una prostituta para sentir cómo Dios se sentía cuando el pueblo lo engañaba con otras divinidades y rompían el pacto. Pacto va de la mano con la palabra alianza. Luego utilizan la imagen del nuevo templo. Isaías 28, Salmo 118, pero ya no un nuevo templo físico, estructural, de construcción, un nuevo templo dentro de cada uno de nosotros. Por eso, para el cristiano, el pecar es tan terrible. Por eso, cuando como iglesia atravesamos la amarga experiencia de los abusos sexuales, fue tan terrible, porque nuestra religión son de los que nos decimos cristianos. Y ese templo tiene que ser santo, ese templo tiene que estar habitado por Dios. Y si en mí está el templo de Dios y reposa en mí esta presencia, en el que tengo enfrente también. Y de aquí va a emerger la palabra dignidad, la dignidad del ser humano. Por lo tanto, el que tengo enfrente no es cualquiera, es la presencia de Dios. Por eso, aquí en Chile, yo no sé si ustedes sabrán, el año 2019 tuvimos un evento político complejo llamado estallido social, y dentro de las tantas manifestaciones que hubieron, veíamos por televisión cómo las hordas de personas que se estaban manifestando, algunas de ellas incendiaron templos católicos, iglesias muy antiguas y queridas por nosotros. Fue muy doloroso. Entonces, estábamos conversando, ¿no es cierto?, sobre esta herida que algunas veces nos provoca confusión, y yo les contaba un poco lo que se vivió en Chile en esa época, y hacía un poco la reflexión de cómo puede ser tan doloroso ver que una estructura, ¿no es cierto?, se vea afectada, y cuánto más doloroso puede ser ver que un ser humano sea afectado por uno de los nuestros, por este nuevo pueblo. Por eso es tan complicado, genera tanto dolor. Y somos un nuevo templo, y ese templo siempre tiene que estar resguardado. Y por último, también se ocupa la imagen de un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo sacerdotal. Entonces, un pueblo sacerdotal, porque si bien es cierto, en nuestra iglesia tenemos una estructura con un sacramento propio de la ordenación sacerdotal, también no es menos cierto, permiso, estoy cambiando aquí la diapositiva, no es menos cierto que todos podemos bendecir, todos podemos desear el bien a otros y a otras, santificar a otras personas por medio de la gracia, ¿no es cierto?, que Dios nos da del Espíritu Santo. Voy a compartir ahora. ¿Logran ver esta parte donde dice sométanse al gobierno? Ok, bien. Entonces, ahora estamos entrando a la segunda parte de la estructura de la carta, donde de alguna u otra forma, permiso, se nos dice que el sufrimiento como testimonio de Jesús. Entonces, aquí hay un llamado interesante. El llamado de acá del apóstol Pedro es, de alguna u otra forma, la mansedumbre. ¿Bien? La paciencia, la espera. El cristiano no tiene que ser alguien violento. ¿Bien? Ser una persona humilde, de alguna u otra forma.
adjetivos que estoy señalando que los reconocemos algunas veces cuando hacemos algunas letanías, algunos de los santos, la Virgen María, etcétera, etcétera. Bueno, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, lo recuerda. Pero, también no es menos cierto que culturalmente, en ese contexto, como ustedes lo pueden apreciar ahí, en el mundo antiguo, la religión que uno vivía era la religión del jefe de familia. No había libertad de creencia. Entonces, se esperaba, como dice ahí la diapositiva, voy a agrandarlo un poquito, que los hogares se sometieran a los jefes de familia y adoraran a sus dioses. Pero ¿qué pasaba cuando la esposa se transformaba en cristiana? ¿Qué pasaba cuando los esclavos eran cristianos? Bueno, ahí había un conflicto bien importante. Y ahí el mensaje de que los cristianos son liberados para amar a sus enemigos. Y ahí vamos a comprender también, esta carta fue escrita en época de persecución, porque los cristianos comenzaron a ser enjuiciados, comenzaron a ser asesinados, porque lo más probable es que se rebelaron, se opusieron a esta norma social. ¿Ok? Acabo de cambiar la diapositiva, no sé si lo logran ver. No. ¿No? Ok, entonces voy a salir y... Perfecto. Y ahora parece que vamos a tener que hacerlo así. Entonces... Pedro va a recordar en ese capítulo que ustedes pueden ver ahí, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, el martirio de Cristo, la muerte de Cristo, que nuestro mismo, ¿no es cierto?, fundador de esta nueva experiencia religiosa sufrió. Fue perseguido y asesinado. Y por lo tanto, nuestra experiencia cristiana, si bien es cierto las condiciones históricas, políticas, sociales han cambiado, no quiere decir que estemos indemnes a ello. Pero, ¿qué es lo que lo cambia todo? La experiencia de la resurrección. Clave, importante. Es decir, la persecución, la violencia, la maldad no tienen la última palabra. Quien ha vencido es la vida. Y ahí emerge también con fuerza el bautismo, que va a ser un símbolo sagrado, que muestra que Jesús, que estamos unidos a Jesús, que Él nos salva de alguna otra forma, como salvó en su tiempo la humanidad a través del arca de Noé. Y por lo tanto, el bautismo debería ser un antes y un después. Recordemos que en la iglesia antigua, el bautismo era un proceso larguísimo. No era como hoy en día que hacemos, no sé, 1 mes, 2 meses de preparación y se bautiza la guagüita y después algunas veces las familias no vuelven. En el mundo antiguo era una decisión radical, muy radical. Pasaba un tiempo largo para hacer neocatecúmenos, ¿no es cierto?, etcétera, de preparación. Era realmente un cambio de vida muy, muy fuerte, muy fuerte. Avancemos con la siguiente diapositiva. Luego, la tercera y última parte se titula El sufrimiento y la esperanza futura. De alguna otra forma, esa palabra esperanza futura tiene como sabor escatología a lo que vendrá en algún minuto. Y ahí va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 9. Y Jesús dice, regocíjense cuando las personas los persigan por mi causa. Jesús va a estar en medio de nosotros, es una promesa de Él, ¿no es cierto? Y los líderes deben cuidar a su iglesia. Entonces, hoy en día, yo veía el flyer que mandaron para la invitación de hoy, unos más, otros menos, todos vivimos en contextos democráticos, regidos y protegidos por las constituciones de cada país, etcétera, etcétera, por tratados internacionales, en fin, y obviamente nadie nos va a perseguir con una espada en los países de los que somos partes normalmente, por lo que creemos. Pero sabemos que hay otros países que eso sí ocurre, y estamos pensando, no sé, en este país de Centroamérica, donde la iglesia ha sido terriblemente perseguida. Se me olvidó un poco ahora el nombre del país, pero está como cerca del Salvador. Nicaragua. Nicaragua. Muchas gracias. Entonces,
Sabemos también que las cosas algunas veces en la iglesia que peregrina en Venezuela tampoco ha sido fácil. Entonces, esto que algún día se le advirtió a Pedro sigue ocurriendo hoy en día de distintas formas. Y en otras partes del mundo sabemos que prácticamente es trágico. Y ahí está la organización Ayuda a la Iglesia que Sufre, que cuenta todas estas atrocidades que algunos de nuestros hermanos y hermanas en la fe viven. Eso es así y Pedro lo recuerda. Pero Pedro pide a los líderes que protejan a esta iglesia. ¿Bien? Y nuevamente nos recuerda en esta carta, ahí la cambié, debería aparecer la palabra maldad, ¿bien? Que todo esto que ocurre en el mundo, hermanos, no es simplemente porque haya personas buenas o malas. Podríamos decir que nosotros somos como una especie de marionetas donde atrás nuestro hay realidades mucho más profundas. Y una de estas realidades es la maldad. Él es el espíritu de la iniquidad. Recordemos que el apóstol Pedro, quien en su carta, los que alguna vez han rezado el breviario en las completas, creo que el día martes, la lectura bíblica de las completas, que es la oración de la noche, dice: estad atentos y resistid, vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe. No es que nos va a pegar un mordisco, no es que nos va a pegar un arañazo, ni nos va a empujar. Dice devorar. Es aniquilar nuestra existencia completamente. ¿Y qué busca devorar? Nuestra nueva vida, nuestro nuevo cristianismo. Por eso se nos pide resistir firmes en la fe. Pedro no lo tiene escrito magistralmente, como lo tiene escrito el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla de la armadura de la fe. Ahí sería interesante hacer la conexión entre aquellas dos cartas para profundizar un poco más cómo permanecer firmes en la fe. Bueno, Pablo nos va a entregar toda la respuesta, ¿bien? Toda la respuesta. Entonces está esta maldad. Y todos somos testigos por medio de las noticias algunas veces de crímenes que conmocionan a una sociedad entera. Algunas veces quienes nos dedicamos también a temas legales, cosas así, y uno lee algunas veces los expedientes de los casos, uno queda atónito. Uno algunas veces es insospechada la hondura de la maldad, pero también tenemos que tener la certeza que mucho más profunda es la misericordia de Dios y el poder que Dios tiene. Bien, no nos podemos desanimar respecto a ello, y eso es lo que de alguna u otra forma nos recuerda Pedro. En la ya antepenúltima lámina, para ya ir concluyendo, Pedro se despide, hace este cierre, nos otorga la bendición de Dios, nos pide que Él nos fortalezca, y saludos de la iglesia en Babilonia. Bueno, ¿por qué ocupa Babilonia si la escribió de alguna otra forma en Roma? Es una analogía, es un arquetipo para señalar de que es en esas ciudades donde él está escribiendo que hay gobernantes que son corruptos y que el pueblo de Dios está exiliado en este lugar y que nosotros tenemos otro hogar distinto, que algún día iremos, ¿no es cierto?, que estaremos cuando todo se consuma, que nosotros llamamos cielo, que somos una iglesia que está transitando por este tiempo. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Que cuando pensamos en la figura del Santo Padre, de dónde emerge la fuente del Papa, es bueno ir entonces al primero que ocupó este servicio, que fue el apóstol Pedro. Y uno de sus primeros mensajes, podríamos decir el primer mensaje papal, coloca el acento en la esperanza, en medio del sufrimiento. Sí, nos conmovió, nos dolió, nos avergonzó lo que vivimos como iglesia años atrás, sufrimos, pero seguimos teniendo esperanza. Y la bondad es mayoritaria. Y vamos a salir adelante. Sí, nos duele que maten a hermanos en la fe en otras partes del mundo, sufrimos por ello, ellos mismos lo sufren en carne propia,
pero aún hay esperanza. Y esas iglesias que sufren, la verdad que conmueven mucho cómo ellos siguen celebrando la Eucaristía, siguen creyendo. Ellos mismos que son perseguidos, a nosotros mismos que somos espectadores nos entregan la esperanza. Entonces el pueblo de Dios es una minoría incomprendida y somos incomprendidos en materias de políticas públicas, en materias de entender el mundo, de cómo comprendemos la familia, etcétera, etcétera. Viviendo bajo el gobierno de un rey diferente. Ese rey es Jesús. Es el rey bueno, el rey pacífico, que está presente ahí en la Biblia. Es el príncipe de la paz. La persecución ofrece una oportunidad para mostrar a otros el generoso amor de Dios, que a pesar de que me hayan hecho daño, dentro de mí hay una fuente de misericordia tan fuerte que yo sigo ayudando, que yo sigo creyendo, que yo sigo esperando. Y ahí, de alguna u otra forma, tenemos el gran resumen de todo lo que hemos tratado de abarcar muy sucintamente en esta horita en la que ustedes me han invitado a compartir. Bien, espero que haya podido alguna palabra, ¿no es cierto?, resonar para que luego, ya sea cuando hagan lección divina, compartan ustedes como comunidad, quizás poder seguir avanzando dentro de la espiritualidad que ustedes viven dentro de nuestra iglesia y cómo cooperan en la construcción del reino de Dios a la que han sido llamados todos y todas ustedes. Y también obviamente yo me incluyo desde mi lado. Gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría saber por lo menos uno o dos de ustedes con qué se quedan. Siempre es bueno saber con qué nos quedan. A mí me gustó mucho la frase que dice, el sufrimiento es un fuego purificador. Me encantó esa frase y voy a leer más sobre ella. Purifica como el oro del Cristo. Gracias, Emilia. Con gusto. La verdad que para mí fue todo importante, fue todo muy interesante, muy claro, muy ordenado y siempre se aprende mucho más. Así que fue pero para mí maravilloso. Así que muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues le agradezco un montón a todos. Como dijo el Papa Francisco, quedo feliz si ustedes quedaron felices y me regalan un Padre Nuestro y una Ave María antes de acostarse, que no está de más. Gracias, Alexis. Gracias a todos por este momento compartido y que esa fe firme como la roca de Pedro nos ayude a sostenernos en medio de todo lo que tenemos que vivir en cada uno de nuestros países, que en ocasiones no es nada fácil. Pide un arraigo profundo en el Señor y una fe firme como la de Pedro. Así que gracias, Alexis, muy hermosa la explicación y nos quedamos con muchas cosas de Pedro en el corazón para que sigan resonando y lleguen a dar abundante fruto. Martica, gracias por esta diligencia de buscar a Alexis y un gracias a todos. Marcelo. Y antes de retirarnos, recordemos que sigue en pie la invitación a nuestro primer encuentro de cooperadores paulinos de la provincia, de nuestra provincia. Así que aquí los esperamos a todos. ¡Oh, qué emoción! Muchas gracias, hermanita Ana. Yo quiero agradecerle también aquí en pantalla con todos ustedes a mi querido Alexis. Qué maravilla cuando hablan de alguien que uno no sabe mucho y especialmente que obviamente se nos olvida que fue el primer papa. Así que qué importante es aprender de nuestro primer papa y cómo se lleva a cabo todo eso y cómo se va a llevar a cabo en adelante, ¿no es cierto?, con nuestros pensamientos, todo lo que nos enseñan los papas que hay ahora.
Gracias a ustedes por su acogida, Alexis, por mi hermana en comunidad que están ahí reunidas, que me emociona verlas porque no puedo estar ahí con ellas. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos, por este maravilloso aprendizaje de nuestro primer Papa, ¿no es cierto, Pedro? Amén, amén. Muchas y gracias. Bendiciones, Alexis, en tu trabajo también. Gracias. Yo me despido de usted porque efectivamente voy a ir a hacer clases. Sí. Así que estén bien. Cuídense mucho, muchos cariños. Adiós. Gracias, Gracias, padre. Chao, Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Martita, gracias. Marcelo, Dios los bendiga. Saludos. Muchas gracias, Marcelo. Dale también. Los esperamos por aquí.